Bienvenidos al podcast Locamente. Soy Juan Pablo Barnechea y aquí vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista realizada a José Brotons Menargues, psicólogo clínico. José, uno de mis primeros podcasts, hablé a mis oyentes sobre ansiedad y miedo y me interesa mucho saber exactamente cómo lo trabajas tú. ¿Cuándo se convierte la ansiedad en un problema psicológico? Bueno, como bien has dicho, la ansiedad, resumiendo, podría ser miedo. Y miedo podemos tener a varias situaciones, algunas más racionales y otras menos. Digamos que de ahí viene la distinción entre los distintos miedos, ¿no? Si estamos hablando de hipocondría, pues miedo a la enfermedad. Si estamos hablando de obsesiones o trastorno obsesivo-compulsivo, pues miedo a esos pensamientos repetitivos. Si estamos hablando de pánico, el miedo a las propias sensaciones de ansiedad o miedo al miedo. Fobia social o ansiedad social, miedo a la evaluación negativa por parte de los demás. Pero no dejan de ser miedos y los miedos funcionan igual. ¿Cuándo, por tanto, el miedo se convierte en un problema? El miedo se suele convertir en un problema cuando es tan intenso que no somos capaces de sobrellevarlo o cuando de alguna forma empieza a afectar a nuestras actividades cotidianas, a nuestra vida. Y así posiblemente alguna área de nuestra vida empiece a sentirse resentida, como por ejemplo el trabajo o ciertas actividades del ocio u otras cuestiones en función del problema de miedo, ¿verdad? En otras ocasiones hemos hablado de que uno de los mejores caminos para trabajar con nuestros problemas emocionales es usando la exposición al malestar. En este caso, por ejemplo, ese malestar que nos trae precisamente el miedo. En el caso de la ansiedad, ¿cómo funciona este tema de la exposición? La terapia de exposición es una terapia que viene empleándose desde los años 60 y desde los años 60 se sigue sabiendo que es la terapia más efectiva de cara a los problemas de ansiedad. Incluso cuando se compara con los fármacos, en la exposición vemos que la tasa de recaídas es menor haciendo exposición que tomando fármacos, por ejemplo, antidepresivos. ¿Qué quiere decir eso? Que la terapia de exposición es lo mejor que tenemos ahora para trabajar con los problemas de miedo. Al fin y al cabo es sabiduría popular, hay que coger al toro por los cuernos, siempre se ha dicho, ¿verdad? Y lo que sí que sabemos y tenemos claro es que evitando nadie pierde el miedo. Y eso es lo que hace la gente, evitar. Por tanto, aquí en terapia hay que aprender a hacer algo distinto, ¿verdad? Pero, dado que parece contraintuitivo el sumergirse en el propio malestar, en exponerse a este malestar o al dolor emocional y contactar precisamente con estas sensaciones tan desagradables, lo habitual es tratar de librarnos de todo ello, de escapar. Entonces, si cuando venimos a terapia resulta que tú no nos quitas la ansiedad, ¿cómo convences a tus pacientes ansiosos de hacer y confiar en este proceso en el que presentarían serias dificultades para mantenerse en él? Es contraintuitivo por lo que estás diciendo, porque normalmente cuando la gente viene aquí, lo que ha estado durante todo ese tiempo que tiene ansiedad, intentando evitar esas sensaciones, esos pensamientos, intentando sentirse mejor, intentando tranquilizarse, en definitiva, luchando con esa ansiedad e intentando no tenerla. Claro, como hemos dicho antes, nadie evitando la ansiedad o nadie evitando aquello que le da miedo pierde el miedo. Entonces suele suceder que estas personas, aunque lleven tiempo luchando o evitando, porque en este contexto luchar y evitar es lo mismo. Como hablábamos antes de la funcionalidad de la conducta, ¿verdad? Cuando la persona lucha con su ansiedad o intenta quitar esos pensamientos de su cabeza para no tener ansiedad, esa lucha, ¿para qué la hace? Para que no vengan esos pensamientos y no sentir ansiedad. Cuando la persona evita esa situación que le produce ansiedad, ¿para qué lo hace? Para no tener ansiedad. En definitiva, la lucha y la evitación en este contexto es lo mismo. Son intentos de control de la ansiedad. Entonces, claro, por eso nos es contraintuitivo, ¿no? Porque la persona viene aquí con una idea. Viene aquí con la idea de que quiere quitarse esa ansiedad. Y es lo que ha estado intentando hacer durante todo ese tiempo que la tiene. Claro, de alguna forma espera que el psicólogo le ayude a quitar esa ansiedad. Como él es un profesional, él tiene que saberlo. Voy a ir a que me quite la ansiedad. Claro, pero lo que tenemos que hacer ver a la persona, y ahí está lo importante, es hacerle ver que el problema no es tanto lo que hace, sino para qué lo hace. Aquí viene gente, por ejemplo, que toma fármacos. ¿Para qué se los toma? Para no sentir ansiedad, para estar más tranquilo. Hay gente que hace meditación. ¿Para qué lo hace? Para sentirse mejor, porque ha oído que la meditación es buena para estar más tranquilo.
Aquí viene gente que, bueno, pues hace de todo lo habido y por haber, pero todo lo que haga lo hace para lo mismo, para sentirse mejor. Ahí tenemos esa evitación, la evitación, como hemos dicho antes, de las experiencias internas de carácter desagradable, de esas emociones y de esos pensamientos que nos hacen sentir mal. Lo que le tenemos que preguntar a la persona es que, bueno, ¿eso que está haciendo le funciona? Por supuesto que no le funciona, si no, no habría venido al psicólogo. ¿Cuánto tiempo lleva haciéndolo? Puede llevar haciéndolo meses o puede llevar haciéndolo muchos años. Le sigue sin funcionar, es el caso. ¿Qué pasaría si esa persona siguiera haciendo lo mismo 10 años más? Pues posiblemente no le funcionaría, seguiría estando igual o cada vez peor, porque en esa lucha continuada donde no consigue efecto, o el efecto deseado, que es el alivio del malestar, al final lo que conseguiría es una frustración, lo que aumentaría su sufrimiento, y posiblemente caer en esa especie de comportamiento depresivo, donde termino por abandonar la lucha, pero sigo luchando. En ese sentido, tenemos que hacerle ver a la persona que ese camino no funciona, ¿vale? Ese camino no funciona. Que podemos seguir haciendo lo mismo, para lo mismo, pero si es para lo mismo, es para seguir evitando. Entonces, claro, ¿qué es lo contrario a la evitación? La exposición. Por tanto, tenemos que decirle a la persona que, aunque venía en una dirección, la dirección de la evitación, y esperaba que yo le cogiera de la mano para llevármelo en la misma dirección, la de la evitación, para que esta persona un día no pudiera tener esa ansiedad, no sintiera esa ansiedad porque no quiere sentirla más, hay que hacerle ver claro que ese no es el camino, que hay que cambiar de dirección, que a lo mejor, ¿y si cuanto menos ansiedad quiero más tengo? ¿Y si cuanto menos quiero tener estos pensamientos más los pienso? Pensad por un momento que una característica o un síntoma, por decirlo de alguna forma, ¿no?, de la ansiedad es la hipervigilancia. La hipervigilancia a aquello que me da miedo. Si a mí me dan miedo mis sensaciones, ¿qué pasa? Pues que cuando me levante ya voy a estar de alguna forma escaneando esas sensaciones y entonces voy a encontrarlas fácilmente. Y al final, una vez que las encuentre, como les tengo miedo, me voy a poner más ansioso. Si yo tengo miedo a mis pensamientos, mi mente va a estar perfectamente atenta a que no me vengan esos pensamientos, pero quizá el no querer esos pensamientos hace que ya esté pensando en ellos. Entonces tenemos que ser conscientes de la dirección de la mente y adaptarnos, ¿verdad? Adaptarnos a esas leyes de la mente para no seguir cometiendo los mismos errores. Entonces, la exposición es un intento de cambiar de dirección y hacerle ver a la persona que el miedo no se pierde evitando, que tenemos que exponernos, que tenemos poco a poco que ir incluyendo al dolor, que forma parte de la vida y que en algún momento dado de nuestra vida dejamos de incluirlo. Empezó a convertirse en nuestro enemigo. Yo a veces pongo el ejemplo de cuando era un niño pequeño, quizás 7, 8, 9, 10 años, antes de la adolescencia, por supuesto. Ahí tenía la capacidad de sentir tristeza, sentir alegría, sentir miedo en un mismo día. Miedo menos, porque a esa edad la verdad es que sentía poco miedo. Pero podría estar alegre, enfadado, sentirme triste. Pero no era ningún problema sentir todo eso. No era ningún problema. Realmente al día siguiente era otro día y yo estaba en lo que volvía a suceder. Cuando empecé a preocuparme porque me sentía de una determinada forma, porque debería sentir otra cosa. ¿Verdad? En este contexto aprendemos a introducir como valor esa búsqueda continuada de la felicidad. Y muchas veces esa búsqueda de la felicidad es para nosotros buscar la ausencia de sufrimiento. Y eso llega un momento en que es irracional, porque en esta vida va a seguir habiendo dolor. Claro que la gente me pregunta, ya, si yo sé que es normal tener dolor, pero yo es que sufro mucho, no es dolor, es sufrimiento, o yo es que lo llevo mucho tiempo. Pero tenemos que darnos cuenta que quizá el sufrimiento surja de no tolerar el dolor, de no aceptar el dolor, de resistirnos al dolor, de tener miedo a esas sensaciones, de evitar y luchar contra esas emociones y pensamientos. Eso es lo que genera realmente el sufrimiento. Y nosotros, sin darnos cuenta, le estamos dando de comer al dolor y convirtiéndolo en eso, en sufrimiento. Siempre que hablo contigo me surgen muchas preguntas.
Pero para no hacer demasiado larga esta primera entrevista, hay un tema que me interesa mucho y al que ya dediqué un podcast al respecto, y es la meditación, una práctica que mantenemos algunos bajo tu supervisión. ¿Por qué y para qué te resulta relevante la meditación, también conocida por mindfulness? El budismo decía, bueno, y sigue diciendo, claro, que la principal fuente de sufrimiento, que el sufrimiento deriva de la ignorancia. La ignorancia, no en ese sentido despectivo, es una falta de comprensión, ¿verdad? Es una falta de comprensión, de autoconocimiento sobre nosotros mismos, pero también de conocimiento de la realidad. Si realmente comprendiéramos, no evitaríamos, ¿verdad? Es lo que estaba explicando antes. Si entendiéramos el juego de la mente, si entendiéramos cómo estamos cayendo en el error, en el autoengaño, cómo intentamos hacer algo que no va a tener remedio alguno. Quiero decir, está claro y todo el mundo entendería que cuando más evito, más miedo tengo. Pero seguimos evitando. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué seguimos evitando? Además, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo de siempre si no funciona? Esa es nuestra ignorancia. Ignorancia quizá porque nuestra mente es adicta, por decirlo de alguna forma, a lo que hace, a lo que sabe hacer. Entonces repite los hábitos aprendidos, esos comportamientos aprendidos, aun siendo desadaptativos, no dejamos de repetirlos. Y si no funcionan da igual, porque nos autoengañamos para seguir repitiéndolos. Entonces, tomar conciencia, observar el juego de la mente, dejar a un lado un poco de ignorancia como mínimo para empezar a hacer otra cosa, ¿verdad? Se dice que en terapia, para empezar con el cambio, hay que ser consciente. Y luego, por supuesto, hacer algo diferente. Pero ser consciente implica darse cuenta, por ejemplo, de ese juego de la mente, cómo caemos una y otra vez en los mismos errores. A esa ignorancia me refiero. Y entonces aquí la meditación juega un papel muchas veces importante. Aunque al principio soy yo el que intenta abrir los ojos de la persona y meterlo en la exposición, a menudo me funciona bien y la gente lo entiende. Más adelante, la meditación, incluso cuando ya no estemos en terapia, puede ser un buen aporte para que la persona vaya tomando todavía más conciencia, vaya siendo o intentando comprender cada vez más, sea un poco más sabia, se meta en el camino del autoconocimiento, de la observación, y entonces se vaya dando cuenta de todo esto que es tan importante y a menudo no nos damos cuenta. José, has hablado antes de la meditación como conducta de evitación y sin embargo ahora hablabas de la meditación que puede ser adecuada para la terapia de la ansiedad. ¿Puedes aclararme este punto? A menudo la gente cuando viene hace cosas para no sentir ansiedad, como por ejemplo hacer meditación. Pero realmente eso no es meditación, eso es evitación. Si entendemos el concepto de meditación, entenderemos que meditación es estar en el momento presente. Eso significa que si hay ansiedad, tengo que estar con ella. Entonces realmente la meditación bien entendida es una exposición. Así todo, al principio cuando trabajo la ansiedad, lo primero que trabajo con las personas es la terapia de exposición para asegurarme de que no van a convertir la meditación en una conducta de evitación. Y posteriormente, cuando esa persona ya sabe afrontar esas emociones o esos pensamientos de un modo adecuado, sin evitación, entonces empezamos a introducir la meditación como una manera de fortalecer un estilo de vida más saludable psicológicamente. Quiero decir con eso, y termino con este ejemplo, que, por ejemplo, una persona con pánico y agorafobia a menudo te viene y te dice que hace 3 meses o 1 año que tuvo su primer ataque de pánico y puede tener 40 años, pero te viene a decir que siempre ha sido una persona nerviosa, a menudo lo dice. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vale, que su problema de ansiedad, como tal, surgió hace 1 año quizá, o 3 meses. Pero es una persona que siempre ha sido nerviosa, así se define él. Eso significa quizá un estilo de vida que nos hace vulnerable a la ansiedad, ¿verdad? Como que iba por la cuerda floja hasta que cayó. Pues la meditación aporta ese trabajo en el que podemos cambiar ese estilo de vida nervioso por una manera de estar más centrados en el presente que nos haga más fuerte de cara a gestionar el dolor emocional. En ese sentido, como digo, la terapia de choque podría ser, por decirlo de alguna forma, la exposición y a partir de ahí trabajaríamos, por ejemplo,
Se pueden trabajar muchas más cosas en función del problema de la persona. Pero, por ejemplo, la meditación, un paquete de mindfulness podría ser interesante para generar ese estilo de vida, pues eso, ese entrenamiento para vivir con más atención, siendo más consciente y no caer de nuevo en la evitación. Pues hasta aquí la entrevista. José, muchísimas gracias por tu colaboración y bueno, te emplazo a que cuando tu trabajo te lo permita, pues ya te propondré algún tema interesante que también pueda ayudar a nuestros escuchantes. Y digo nuestros porque ya te incluyo en este proyecto, porque vamos, ya sabes que simplemente es la idea, como manifesté en el primero de los podcasts de presentación, es precisamente intentar ver si consigo ayudar a otras personas que en su momento pues tienen sus dificultades, las mismas o muy parecidas a las que yo he tenido, y escuchando estos podcasts pues les valen de algo, o incluso discriminar si les hace falta acudir a un terapeuta como tú. Pues nada, animarles a que lo hagan. Muchísimas gracias por tu compañía y tus explicaciones. Un abrazo, José. Igualmente. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con José Brotons. Yo la he dividido en 2 partes y en esta segunda hemos visto cómo se trabajan los miedos y la ansiedad desde la práctica de la terapia de aceptación y compromiso. Si os ha gustado el programa, podéis suscribiros al canal en las plataformas de podcast más populares como Spotify, iVoox, Spreaker y Apple. Os ha hablado Juan Pablo Barnechea, coach en mapas de clarificación existencial. Hasta el próximo programa. Un abrazo.